lógica proposicional. Ustedes tienen un resumen en su separata, vamos a agregar algunas cosas ahí. ¿Qué estudia la lógica proposicional? La proposición. ¿Qué es una proposición? Un enunciado, una expresión que tiene una cualidad, ser verdadero o falso. Nunca los dos a la vez. ¿Cómo se representan estas proposiciones? Se utiliza generalmente letras minúsculas, P, Q y otras. Nada te impide que cambies a A o B, pero se utiliza estas normalmente. Por ejemplo, la proposición P, hoy es lunes. La proposición Q, Lima es capital de Perú. Ahora, esa característica que les he dicho, eso es lo que se llama valor de verdad. El valor de verdad. Entonces, el valor de verdad es única. Y decimos, el valor de verdad, en este caso, de la proposición P, se escribe así, valor de verdad de la proposición P. ¿Cuál va a ser? Hoy es lunes, hasta las 12 de la noche, esto va a ser verdadero. Que puedes utilizar este símbolo, una T de tautología, porque muchas veces este O se va a confundir con la disyunción. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer un resumen de los operadores lógicos. El primer operador lógico, la negación. ¿Qué palabras son comunes acá? No es no. No es cierto. No es cierto que. Son palabras, todo es la negación de una proposición. Luego, todo operador lógico va a tener una tabla de verdad. Y esto viene a ser la tabla de la negación. Tabla de verdad. Bien, veamos. La proposición P solo puede ser verdadero o falso. Entonces su negación, si es verdadero, la negación será falso. El falso, su negación, verdadero. Podríamos poner acá una propiedad, que si tú tienes negación de la negación de una proposición, es la misma proposición. Ahí está. Bien, esa es la primera. La segunda es la conjunción. La conjunción, su símbolo es esta figura que te estoy escribiendo. Esta conjunción, la palabra más conocida es, ¿no? Acá viene una proposición y luego viene y, la otra proposición. Pero en vez de y, también podemos usar la palabra pero. En vez de y, podemos decir además. Además. Entonces, acá viene una proposición, P, y acá otra proposición, Q. Entonces, ¿qué vamos a decir? P, si hoy es lunes y Lima es capital de Perú. No quieres usar el i. Hoy es lunes, pero Lima es capital de Perú. Hoy es lunes, además Lima es capital de Perú. Entonces, estas son las palabritas que pueden reemplazar al identificador y para la conjunción. Y la simbología sería de esta forma. P y Q. Ahí está. Tiene que tener su tabla de verdad. Y su tablita de verdad va a ser la siguiente. Ahí tenemos la tabla de verdad. Esta tabla de verdad va a tener la siguiente forma. Como son dos proposiciones, la proposición P
y la proposición Q. Entonces tenemos que jugar. P puede ser verdadero, verdadero, falso, falso. Entonces acá vamos salteando. Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya están todas las... Entonces ahora escribimos acá la conjunción P y Q. Y una característica. Tienes que memorizar de esta forma. La conjunción solo es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. En los demás casos es falso. ¿Ok? Ahora, esta es nuestra tabla de verdad, solo tienes que recordar. Si las dos proposiciones son verdaderas, la conjunción es verdadera. Los demás casos es falso. Luego, usted va a fijarse en su separatita y va a ver que tiene todas las leyes, todas las propiedades. Pero yo les voy a anexar algunas acá para recordar nada más. Propiedades. Ahí usted va a mirar que cada propiedad, cada ley tiene un nombre. Pero no hay necesidad que te lo aprendas de memoria. Por ejemplo, vamos a decir esta. P y P, entonces esto equivale a decir P nada más. Luego aparecen otras propiedades que tienen nombre, pero usted las va a analizar. P y no P. P y no P, ¿qué cosa es? Veamos. P y no P. La conjunción y solo es verdadero si los dos son verdaderos. Quiere decir, en algún momento que acá es la proposición P y aquí es la negación de P, nunca van a ser verdaderos los dos. Entonces, ¿esto qué va a ser? Falso. Podemos decir lo siguiente. P y, digamos, falso. En este caso, no hay nada más que hacer. Si la conjunción solo es verdadero, si las dos proposiciones son verdaderas, entonces, ¿qué tenemos? Basta que exista esta proposición falsa y ya es falso de todo. ¿De acuerdo? Mira cómo van saliendo las propiedades. Si tengo la proposición P y podría poner verdadero así, pero se va a confundir con el conectivo O. Entonces vamos a poner P y tautología, tal como lo hemos visto acá. No uso el O, uso el T, tautología. Entonces, usted analiza esto y dice, el I solo es verdadero si los dos son verdaderos. Si P fuera verdadero, entonces verdadero y verdadero, verdadero. Pero si P es falso, falso y tautología, basta que esté falso uno, es falso todo. Conclusión, P y tautología, esto va a ser P. Una más podríamos poner la proposición P y Q, esto es igual a decir Q y P. Quiere decir que la conjunción es conmutativa. Vamos a terminar estos operadores y luego hacemos los ejercicios que tienes en la práctica de la siguiente semana. Bien, conjunción viene en disyunción. Dos tipos de disyunción. La disyunción débil y la disyunción fuerte. Disyunción débil, que su símbolo lo vamos a escribir inmediatamente. Su símbolo de la disyunción es O. Su símbolo es... ¿Qué palabra se usa acá? Viene la proposición y usted pone el símbolo, otra proposición. La palabra aquí es O, no hay otra, O, nada más. Pero un O inclusivo. Esta disyunción débil también se dice disyunción inclusiva. ¿Qué significa eso? Que se pueden dar los dos casos. Veamos acá, la proposición P, la proposición Q.
¿Cómo se leería? Hoy es lunes o Lima es capital de Perú. ¿Tiene que tener su tabla de verdad? Tiene que tener su tabla de verdad. Vamos a poner acá la tabla. Ahí está la tabla. Y vamos a escribir de esta forma. La proposición P, la proposición Q. Todas las combinaciones que se pueden jugar es verdadero, verdadero, falso, falso, y acá es verdadero, falso, verdadero, falso. Y tenemos P, O, Q. ¿Cómo vamos a ver esto? El O inclusivo, solo es falso si las dos proposiciones son falsas. Entonces tendríamos acá falso o falso sería falso. En los demás casos es verdadero. Si nosotros analizamos para quedar claro de esto es, hoy es lunes o mañana, o Lima es capital de Perú. Si las dos son verdaderas, entonces es verdadero, mira. Si una es verdadera y la otra no, no importa, es verdadera. Lo que no puede aceptar la disyunción débil es que los dos sean falsos. Yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Una pareja de enamorados, la chica un día descubre que el enamorado le engaña con su prima. Entonces la chica, después de hacerle el pare, le dice, Carlos, decide, ella o yo. En la forma que te lo dice, te está dando la opción que sean las dos. Porque mira, cuando te dice, ella o yo, tú pones un caso, las dos, verdadero. Ella sí, la prima no, verdadero. La deja a ella, se queda con la prima, verdadero. Lo que no puede hacer es dejar a las dos. Ahí está. Luego viene, vamos a poner propiedades como esta disyunción, o que conjunción. Vamos a poner acá las propiedades. Propiedades. Igual que la conjunción, vamos viendo esto. Es sencillo, ¿ven? Tendríamos P o P, igualito. P, solo queda equivalente a P. Ahora decimos P o no P. P o no P. El O solo es falso si los dos son falsos. Aquí queda que los dos, ¿cómo son? Diferentes. Entonces nunca va a ser falso. Va a ser verdadero que ponemos la letra T de tautología. Repito, para no confundir con el símbolo de la disyunción. El siguiente, P o falso. ¿Qué sería esto? A ver, el O. Si P fuera falso, sería falso o falso. Falso, el mismo valor de P. Pero si P fuera verdadero, verdadero o falso, es verdadero. Conclusión, el valor de verdad que tenga P, esto es lo que va a salir acá, por eso es P. ¿Qué otro nos falta? Copiando acá, mírame, P o tautología. Y entonces decimos, el O solo es falso si los dos son falsos. Suficiente que uno sea verdadero y entonces ya es verdadero o tautología. Ahí está. Y la conmutatividad también se aplica acá, ¿ve? P o Q. Esto es Q o P. Ya está. Ya hemos terminado el cuarto operador lógico. Vamos a hacer una amiguita de ellas. Vendría a ser la disyunción fuerte. Disyunción fuerte. También le dicen la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva. Mira, ve. Acá, la disyunción exclusiva, esto es más conocido así como O
vienen los puntos de la proposición que va a venir y acá viene otra vez O y los puntos. Acá la disyunción exclusiva, como dices, es exclusiva, tienes que excluir a alguien. Entonces vamos a poner así, ¿no? Si te ponen acá, por ejemplo, la proposición P y acá Q, ¿cómo se leería? Hoy es lunes, o Lima es la capital de Perú. Su tabla de verdad. La tabla de verdad sería la siguiente. Para esta tablita, solo tenemos que copiar lo que está acá, mire. Tenemos P y tenemos Q. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Y acá ponemos P. La disyunción exclusiva, también disyunción fuerte. Si las dos proposiciones son iguales, es falso. Acá, si las dos proposiciones son iguales, es falso. Los demás casos es verdadero. Te puse un ejemplo de la pareja de enamorados que uno le traiciona. Tiene su parte acá, mira, igualito, lo mismo. La encontró. Luego la chica le hace, lo cuadra al enamorado. Y le dice, te pasaste. Y con mi prima, justo ahora que vamos a ir a casa para que te conozcan mis padres, que están contentos porque vas a ir tú, y sobre todo mis hermanos que acaban de salir de la cárcel, y 10 años porque alguien me faltó el respeto y lo mataron. Entonces ella te va a decir, decide, ella o yo. ¡Ah! Y la quieren a la prima como no te imaginas. Entonces mira, tú decides, con las dos. No, no puede ser, falso. Las dejo a las dos, muy problemáticas son, ya no, ya. O ella o yo, falso. Entonces mira cómo se da el verdadero. Se queda con la novia, se olvida de la... O la deja la novia y se va con la trampa. En ambos casos se acepta. Pero que te quedes con las dos, imposible. Que las dejes a las dos, tampoco. Es fácil ahí entender la disyunción fuerte. Acá no hay muchas propiedades que digamos, ¿sí? No hay muchas propiedades. Lo que podríamos decir es, por ejemplo, PQ es conmutativo, QP. Ya está. ¿Ok? Bien, viene una muy importante. A esta hay que ponerle total atención a lo que es condicional. Condicional. En la condicional, que el símbolo, vamos a borrar para escribir con otro color y que se vea mejor el símbolo. El símbolo es este, una flecha. Acá sí vamos a trabajar un poquito más. Hay mucho que hacer acá. Condicional. ¿Cuál es la estructura tradicional de esto? Sí, viene la proposición, el símbolo, pero ¿por qué el símbolo? Si podemos usar primero la palabra. Sí, entonces. Entonces. Y ahí está la proposición. Si nosotros le escribimos con P y con Q, ¿cómo sería? Si hoy es lunes, entonces Lima es la capital del Perú. Ya está. ¿Cómo sería la tabla de verdad de esto? Su tablita, vamos a poner acá. Hay mucho que hacer todavía acá. No creas que porque ya pongo la tabla se acaba. La tabla sería, ponemos acá proposición P, Q. Y acá P, entonces Q. Mucho cuidado a esto. Verdadero, verdadero, falso, falso. Acá salteado, verdadero, falso, verdadero, falso. Algo que tenemos que tener bien en cuenta en la condicional. A esta proposición que está entre sí y entonces, a eso se le llama antecedente. Antecedente. Y la proposición que está después del entonces se le llama consecuente.
Eso viene a ser el consecuente. Consecuente. Bien, ¿cómo vamos a aprender la tabla? La vamos a aprender de esta forma. Solo un caso es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Todos los casos después son verdaderos. Ya está. Ahora, vamos a ir a los que nos más interesa acá. La equivalencia. Esta es la más importante de las propiedades. P entonces Q. Esto es equivalente a decir, negamos el antecedente o el consecuente. Negamos el antecedente o el consecuente. Es una equivalencia muy importante. Pero jóvenes, vamos a hacer algo acá aparte. Hay otra forma de redactar la condicional. Y esa otra forma la vamos a ver ahorita. Hay unas palabras que me indican condicional. ¿Y cuál va a ser esa palabra? Mire usted, aquí va a venir una proposición y pueden venir estas palabras, dado que, siempre que también puedes usar, dado que, siempre que, puesto que, y acá viene la otra proposición. Pero aquí hay una característica muy importante que resaltar. Yo podría apostarte que en la primera práctica te viene algo de esto. ¿Qué otras palabras significan condicional? Dado que, siempre que, puesto que. Con una pequeña variante, ¿no? Que cuando traen estas palabras, la primera proposición no es el antecedente, es el consecuente. El consecuente. Y después de estas palabras, dado que es cualquiera de ellas, es lo que viene el antecedente. Esa es la característica especial de esto. Ahora mire usted esto. Si yo dijera, sí, me caso contigo, entonces seré infeliz. Yo puedo decir, seré infeliz, soy infeliz, dado que me casé contigo. Esa es la equivalencia, ¿ves? Mira, sí, me caso contigo, entonces seré infeliz. P entonces Q, acá te dan de otra forma. Soy infeliz, dado que me casé contigo. Entonces acá esta proposición yo puedo reemplazar por decirte una letra, se me ocurre R, y acá S. La simbología no sería R entonces Q, sino S entonces R. Eso es lo importante de esta condicional. En la práctica que vamos a desarrollar tenemos problemas ahí con estos términos, porque es condicional, pero después de estos términos lo que viene es el antecedente. ¿Ok? ¿Qué más podemos sacar acá aparte de la tabla? Nada más. Esto es suficiente para hacer el condicional. Podría ponerte cositas que te han preguntado en un examen, ¿no? ¿Qué le podemos decir propiedad? Por ejemplo, si yo te digo P, digamos, entonces, te puedo poner tautología. En este caso usted analiza un poquito y dice, P y tautología. ¿Qué va a salir? No tienes que hacer tú una tabla. Dice, será tautología, pues, o verdadero. ¿Por qué? La condicional solo es falso en un caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero como el consecuente es verdadero, no me interesa ya el valor de verdad que tenga P, va a ser verdadero. ¿No? En otro sitio que estábamos trabajando, estábamos haciendo operaciones binarias y había una pregunta si era transitiva o no. Entonces un par ordenado
era una cuestión así, ¿no? 3,4, por ahí de repente había 1,1, 2,2. Y te decían, ¿esta relación es transitiva? Bueno, 1,1 sí, 2,2 sí. El profesor, obviamente no era de San Marcos, 3,4, dijo, no es transitiva. Mentira, sí es transitiva. Y se demuestra casualmente por lógica. No, ahí está la demostración. Entonces, esto de lógica sirve porque los dos pilares de la lógica, de la matemática, son la lógica y los conjuntos. Entonces se demuestra un montón de propiedades con esto. Entonces acá estamos analizando nada más ahí para determinar, te pueden poner preguntas en el examen, ¿no? A ver, ¿qué podríamos decir acá? A ver, si yo te pongo la proposición P, entonces falso, ¿qué será de respuesta? Analizamos. Si P es verdadero, esto sale falso. Y si P es falso, esto sale verdadero. ¿Te das cuenta que sale la negación de P? Pero profesor, no te entiendo. ¿Por qué? Entonces tú haces otra forma. La propiedad. Negamos acá. Negamos P o F. Ahora sí. Vamos a la propiedad acá, mírame. Una proposición con falso, ¿qué cosa es? La misma proposición. La misma proposición. Y acá tiene, mírame. La proposición con falso, la misma proposición. Profesor, sale igualito, ¿no? Si es el mismo ejercicio, pues. ¿Ok? Entonces, normalmente usted pues va a ir a una preparación para dar un examen que cada pregunta la tiene que desarrollar en 3 minutos. Estas formitas de determinar un valor te ayuda para el examen. Vamos a hacer la última operación lógica y decimos bicondicional. Bicondicional. El símbolo es una flechita para que esté al ritmo de todo. Vamos a poner con el mismo color. Y la bicondicional tiene una característica importante. Viene la proposición acá y la palabra que significa eso. Sí y solo sí. Entonces, cuando te dicen, ponga la proposición acá, la proposición P, aquí la proposición Q. Hoy es lunes, sí, solo sí, Lima es la capital de Perú. Y esto es la bicondicional. Hemos puesto a todas su tabla de verdad. Y entonces vamos a escribir acá la tabla. Son dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. Los valores que va a tomar la proposición P lo hemos venido poniendo desde el comienzo, ¿eh? Verdadero, verdadero, falso, falso. Acá sería alternado, verdadero, falso, verdadero, falso. Y entonces, la bicondicional P, sí, solo sí, Q, vamos a decir, solo es verdadero si las dos proposiciones son iguales. En otros casos no, mira, verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Y entonces, ¿qué tenemos acá? Falso y falso. Esto sería, no hay unas palabras equivalentes a la bicondicional. Es la más usada, sí, solo sí. Podríamos decir ahí una especie que P de que es conmutativa, ¿no? Mira, P, sí, solo sí, Q es equivalente Q, sí, solo sí, P. Solo te debes dar cuenta, por ahí te van a preguntar, la relación que tiene la bicondicional con la disyunción fuerte. Mírale sus tablas. Si son iguales las proposiciones, son falsas. En cambio acá, si son iguales las proposiciones, es verdadera. Entonces te puede decir que pueden escribir en un examen de esta forma, para que tú determines si es verdadero o falso. P, sí, solo sí, Q, negación, paréntesis. P o Q, verdadero o falso. Esta equivalencia se cumple. Bien, jóvenes, hemos terminado el resumen teórico de la semana.
tenemos la primera proposición. Nos dice, si la proposición, acá está escrita, ustedes la tienen, es verdadera. Entonces, en esta proposición, el operador para esta operación por los signos de conexión de mayor jerarquía es acá, la negación. Y entonces me dice que eso es verdadero o tautología, para no confundirnos como hemos quedado. Entonces, para que esto sea tautología o verdadero, lo que está dentro tiene que haber sido falso. Y para que sea falso, digo, ¿cuál es lo que está entre las llaves? El operador de mayor jerarquía, el entonces. ¿Y qué cosa es el entonces? Falso. Porque esto origina que la negación sea verdadero. Luego decimos, la forma que el condicional sea falso es cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ese es el único caso que puede ser falso. Lo que podríamos sacar acá es lo primero. Q, entonces S. Esto es equivalente a decir negación del antecedente por propiedad o S. Y concluimos que en cualquiera de los casos va a ser verdadero o tautología. Ya está. En la segunda proposición nos va a permitir saber el valor de verdad de P y de R. Porque si esto es falso, la única forma que sea falso, que el antecedente sea verdadero y el consecuente que sea falso. Y entonces va a quedar así. P sería verdadero y R falso. Bien, no tenemos más y a raíz de esto nos dice hallar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Tenemos acá este orden. Lo primero vamos a ver, nosotros estamos alistándonos para dar pruebas donde cada problema lo tengo que realizar en 3 minutos. Veo R y dice que R es falso. Mire usted, si R es falso, automáticamente usted recuerda el condicional. Solo es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Pero el antecedente es falso, ya no me interesa el valor de P. Esto va a ser verdadero. Ahora veamos acá. Esta expresión, entonces, niega el antecedente. Si lo niego, sería negación de la negación de S o la negación de Q. Y miren ustedes, negación, negación, S o no Q. Si nos damos cuenta de esto, ya tenemos ese valor, mire usted, S o no Q, acá está, ¿ve? S o no Q, ¿qué cosa es? Verdadero. Y entonces, mire, ¿ve? Verdadero, verdadero, disyunción fuerte. Dijimos que la disyunción fuerte, los dos no pueden ser a la vez. Entonces, si es verdadero, verdadero, será falso. Ya está la primera, es falsa. Nos piden 2 más. La segunda nos da esto y vamos a analizarlo. A ver, vamos a abreviar acá. Como me está dando negación, es la propiedad de Morgan y sería negación de Q, el I se convierte en O, negación, negación, ya hemos visto que negación, negación es afirmación, S. Todo esto, I. Voy a repetirlo, aunque no hay necesidad, pero vamos a repetirlo. A ver, negación de Q o S. Lo tenemos acá arriba. ¿Eso es verdadero o tautología? Entonces, ¿es verdadero o tautología? Ya está. Acá, P sí conocemos su valor, es verdadero. Y R es falso, pero la negación será verdadero. Entonces, verdadero y verdadero, ¿qué sale? Verdadero.
¿Esto qué me va a originar? Tautología o verdadero, usted sabe que es lo mismo. Vamos a mantener la misma letra. Vamos a poner tautología. Entonces, verdadero y verdadero, ¿qué sale? Verdadero. Ya está. Entonces la primera es falsa, verdadero, la segunda. ¿Ok? Siempre tienes que ir viendo tus respuestas. Ya vemos en la A y la D, nomás estaría la respuesta, porque es falsa y verdadera. La tercera. En la tercera tenemos lo siguiente, mire usted. Todas son las proposiciones y, pero resulta que, quiero que veas esto. R es falso. Si usted tiene muchas conjunciones y solo hay una falsa suficiente para que todo sea falso, mire. Falso y S, esto es falso ya. Falso y Q sigue siendo falso. Entonces ya esto es falso. Suficiente es falso. Acá tenemos que P es verdadero y que R es falso. Entonces, en el sí y solo sí, si son diferentes, es falso. Está en la tabla. Y decimos falso o falso, ¿qué cosa es? Si los dos son falsos, entonces el O es falso. ¿Y cuál sería la respuesta? Primera proposición, falsa. Segunda, verdadera. Y ahí, falsa. Estamos ante falso, verdadero, falso. La alternativa A. La segunda dice P, teta, Q. O sea que este es otro operador, un nuevo operador. Tiene esta relación. Hallar una proposición equivalente a la proposición compuesta que hemos copiado abajo. Entonces vamos a simplificar esto, pues. Vamos a decir, P y Q no se puede hacer nada, P y Q. Acá dice O. Morgan dice, negación de la negación sale P. El I cambia cuando es negación, O. Y acá sería negación de Q. Profesor, ¿por qué no pones paréntesis? Ya no hay necesidad, porque acá tenemos el operador O y acá el operador O, no hay necesidad. ¿Ok? Estas tres que están aquí, va a formarse una propiedad, y esa propiedad se llama absorción. Eso está en tu separata, pero vamos a recalcar acá. De las tantas fórmulas que te ves por ahí, la absorción, son 4, miren, las leyes de absorción. Leyes de absorción. Veamos, vamos a poner las 4 leyes. Vamos a cambiar. Entonces acá vamos a poner P o Q. Acá ponemos P y Q. Esto sería negación de P o Q. Y esto es negación de P y Q. Estas leyes son las que más se usan cuando te hablan de simplificar algo. A ver, ¿cómo reconoces que es absorción? Sencillo. Ves que los dos operadores son contrarios, I y O. En todos los casos. En todos los casos. ¿Qué más tienes que darte cuenta? Que se repite la proposición, ¿ve? A excepción de acá, que es el contrario, ¿ve? Ahora vamos a ver cómo se va a dar esto. Cambia. Mire usted. Si se repite igual así P y P, esto se absorbe. Es P. Es demostrable por leyes. Lo mismo acá. Pero en estos dos casos de absorción, tiene la misma, pero no se repite, ¿ve? P y no P. Manda el de afuera, ¿ve? ¿Y afuera quién hay? P, I, Q. Acá lo mismo, ¿ve? O, I. Y son diferentes solo el opuesto, ¿ve? P, no P. Manda el de afuera. P, O. Esas son las leyes de absorción. Eso lo tienes que recordar siempre.
Entonces, mire acá que he puesto absorción. ¿Qué es lo que sale? Ahí vamos a poner ya de una vez. P, el nuevo operador teta, Q. Por absorción, te das cuenta que es P. O no Q. Ya está. P o no Q. Esta es la relación de teta. Esa es la relación teta. Ahora me dice, hallar una proposición equivalente a la proposición compuesta. Entonces no nos queda otra cosa que desarrollarlo, ¿no? ¿Cómo vamos a definir esto? El operador teta, ¿qué dice? Es pi o. La segunda componente la cambio. Entonces quiero que veas esto para avanzar un poco, mira. Esto que está de verde, miro la definición y va a ser pi o la negación, pero negación de la negación, P o Q. Pero no te olvides algo acá. Esto es lo que está aquí. Este operador teta, míralo, teta sería O y niego la segunda. ¿Y la segunda quién es? Negación de P. Negación de la negación, P. Corchete, ya está. Lo hemos sacado inmediatamente esto. Luego viene I, negación, corchete. Mire usted, otra vez lo mismo. Sería P o negamos, no R. No hay necesidad de poner paréntesis porque acá está el O, mira. Y otra vez lo mismo, Q o la negación, no R. Ya está. ¿La ley anterior empleamos acá o no? Si te das cuenta, no es lo mismo. Acá es I-O, esto es O-O. Entonces sería P o Q o P. No nos queda otra cosa que P o Q. Ya está. Acá tenemos I y negación. Mire esto. Todos son O. Pero acá tenemos no R, no R. Entonces es uno solo. Y va a quedar de esta forma. P o Q o la negación de R. Profesor, ¿por qué no escogiste primero este R? Es indiferente. Me va a servir esto para hacer algo acá, miren. Tenemos O. Te dije que podía llevar o no. Si quieres ponle unos paréntesis, algo acá. Pero yo lo voy a realizar de esta forma. ¿Ve? P o Q. Cerramos y ahora sí. ¿Ve? Vamos a negar, pero vamos a negar todo este bloque. Sería negación de P o Q. ¿Ya está? Y acá sería negación de O, sería I. Negación, negación, afirmación, R. Y ya se va acabando el problema. Veamos esto, por favor. Aquí está, ¿ve? Ahí está. Tú tienes acá P o Q. Acá también tienes P o Q, pero con la negación. Es como decir esto, que fuera una sola proposición. Imagínate que eso es S. Entonces, mírale, el I solo es verdadero si los dos son verdaderos. P o Q y la negación de P o Q, eso nunca van a ser verdaderos los dos. Entonces, esto será falso. Falso. Y acá el I, R. ¿Qué va a salir eso? Falso y R, el I solo es verdadero si los dos son verdaderos. Entonces, esto sería falso. Profesor, no hay claves. Si tú miras tus alternativas, sí hay clave. Porque tú miras la alternativa B y sería Q y no Q.
Es lo mismo de Q y no Q. Eso es falso. Entonces la respuesta sería la alternativa B. Tercer problema. Si la proposición es falsa, esto es falso. Si esto es falso, dice, si la proposición es falsa, hallar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones en el orden indicado. En el orden indicado. Si esto es falso, entonces el O es falso. Esto debe ser falso y esto debe ser falso. Es la única forma que eso sea falso. Con esto está bastante simple porque usted va a decir P, Q. La única forma que esto sea falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, el valor de verdad de P será verdadero y de Q también verdadero. Porque lo que va a ser falso es la negación. Acá, para que esto sea falso, el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso. La única forma que pase esto es, el R tiene que ser falso, su negación verdadera, y S también falso. Entonces ya tenemos el valor de verdad de las 4 proposiciones. Y lo que sigue es, hay el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Mira, si tú quieres, puedes reemplazar uno por uno. Puedes reemplazar uno por uno. Pero tú puedes decir esto, mira, ve. Absorción. Mira la importancia de las leyes, ve. Absorción. Absorción. ¿Cómo va a ser esto? Se repite lo mismo, ¿ve? Y cambia O, I. Es la primera ley de absorción. ¿Cómo va a ser acá? Esto equivale a decir no Q nada más. Pero si Q es verdadero, su negación, ¿qué cosa es? Falso. Bien, sigamos. A ver acá. Acá podemos que otra, mira acá, igual, I, O. I, O, y eso es Q. Entonces también absorción, y así no tienes que estar reemplazando todo. Ya está. Vamos a ver esto. Q. Ya está. Acá sí los tres son diferentes. Pero hay una cuestión acá, mira, ve. Este S es falso. Este acá es falso. La pregunta es, ¿me interesa Q, me interesa R? Ya no, porque mira, ve. Este I solo es verdadero si los dos son verdaderos. Y si este es falso, ya es suficiente. Acá viene falso. Y Q, verdadero. Verdadero, sí, solo sí, falso. Ya está. Solo es verdadero si los dos son iguales. Como son diferentes, será falso. Ahí está la segunda. Entonces, la primera es falsa, la segunda también. Hay una tercera proposición. Hay una tercera proposición. Y esa tercera proposición nos dice lo siguiente. P entonces R, cerramos el corchete, entonces P o Q. Todo esto dice I no Q. Ya está. Bien, como tenemos los valores de verdad de estas proposiciones, lo reemplazamos. Pues no, mira, ve. Acá, P es verdadero, R es falso. Entonces, comenzamos. Verdadero, entonces falso, esto es falso.
acá sería falso. Entonces, todo esto, si bien es cierto, se puede calcular, no hay necesidad de calcularlo, porque si el antecedente es falso, suficiente para decir que todo es verdadero. Porque el condicional que dice, solo es falso si el antecedente es verdadero, consecuente falso. Esto ya sería falso. No, sería verdadero automáticamente. Si el antecedente es falso, no nos interesa el consecuente, ya verdadero. La respuesta sería, primera, falsa, segunda, falsa, verdadero. Y la clave sería, pues, falsa, falsa, verdadera, la C. Listo. Continuamos con el problema 4. A ver, este ejercicio nos dice, si la proposición es falsa y el valor de verdad de t es verdadero. Entonces, esta proposición, el conectivo de mayor nivel es el sí, solo sí. Me dice que esto es falso. Ahora, hay muchas cosas que hacer, pero hay algo que nos favorece. Nos está adelantando el valor de verdad de la proposición T. En tu separata lo ves. Dice que esto es verdadero. Eso es dato. Entonces, si es verdadero, este condicional ya lo podemos sacar. ¿Por qué? El condicional solo es falso en un caso. Cuando el antecedente es falso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solo en ese momento eso va a ser falso. Pero si acá el consecuente es verdadero, entonces esto va a ser verdadero de una vez. No necesitamos saber esto. Te vuelvo a repetir. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces es falso. Único caso. Pero en nuestro dato tenemos que el consecuente es verdadero. Ya no me interesa esto. Va a ser verdadero. Bien. Como el sí, solo sí, es falso, cuando las dos proposiciones son diferentes. Si aquí es falso, acá tiene que ser verdadero. Ahora, repetimos. La proposición T es verdadera. Este condicional es verdadero. Me dice el problema ya que toda la proposición es falsa. Toda la proposición es falsa. El bicondicional, ¿cuándo es falsa? Cuando las dos proposiciones son diferentes. Si acá es verdadero, acá tiene que ser falso. Entonces tenemos que, lo que está entre corchetes, la mayor jerarquía es el O. Tiene que ser falso. Porque falso, sí, solo sí, verdadero, sale falso. Ahora, para que esto sea falso, como es O, esto es falso. Esto también tiene que ser falso, pero el de acá, mira, falso. Si eso es falso, tendríamos que esto tiene que ser verdadero para negar y que sea falso. Hemos terminado prácticamente. La proposición P, todo esto tiene que ser verdadero y esto falso. Negación de P, verdadero, significa que P tiene que ser falso. Y Q, ya lo tenemos ahí, es falso. En este caso tendríamos que analizar, mira, R y Q, pero Q ya está. Entonces, R, si Q es falso, ¿sí?, la única forma para que esto sea verdad es disyunción fuerte. Si las dos proposiciones son iguales, es falsa. Está en tu separata, hemos hecho en clase. Entonces, R tiene que ser verdadero. ¿De acuerdo? Ya está P, Q y R. Esto nos dice hallar el valor de verdad de P, Q y R en el orden indicado. Mira, ve.
P, Q y R. Entonces, P, Q y R sería P falso, Q falso y R verdadero. Entonces tenemos falso, falso, verdadero, vendría a ser la alternativa C. El problema 5. El problema 5 nos dan un nuevo operador. Y ese nuevo operador se llama arroba. Y nos da su tabla de verdad. La tabla de verdad de este operador arroba, ¿qué me dice? Solo es verdadero en un caso, cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces, como algo adicional, podemos ver que P arroba Q es lo mismo que Q arroba P. Sencillamente porque tienen que ser falsos los dos para que sea verdadero. Entonces, esto te puedes memorizar. Mira, para esto, P arroba Q es lo mismo que Q arroba P. Ya está. Entonces, van a tener la misma tabla de verdad. Solo es verdadero si las dos son falsas. Mírale. Entonces acá será falso, falso, falso y acá verdadero. Como es lo mismo, también va a tener la misma tabla. Listo. Este problema es más sencillo y vemos lo final. Mire usted. El arroba dice, solo es verdadero si los dos son falsos. Mírale. Los dos falsos, verdadero, 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 y acá sería falso. Entonces la pregunta es, en la número 5, simplificar. Esto es lo que me queda, mira, pero esta tabla, ¿a quién se asemeja? ¿De quién es? Si recuerdas tu disyunción débil, solo es falso si los dos son falsos. Entonces esto es, al simplificar, P o Q. Ya está. Esa sería la respuesta, que vendría a ser la alternativa E. Ya está, la alternativa E. Vamos a llegar al problema 6. Simplifique la siguiente proposición compuesta. Acá vamos a hacer uso de las propiedades, y es simple este problema. Vamos a ver esta primera parte, vamos a analizarla, y usted tiene su propiedad, la famosa propiedad distributiva, con la diferencia que esta es la propiedad distributiva desarrollada. ¿Cómo la reconoces? Ya lo vimos en la teoría, pero vamos a recordarle. O, vemos que se repite el P. El conectivo tiene que repetirse, lo mismo I y acá también I. Cuando eso pasa, mira, se repite el I afuera del O. Usted va a decir, se repite P, I. Esto se repite. ¿Qué es lo que nos queda? Lo que nos queda que es Q o no Q. Y esto va a aligerar tu problema, mira. O. Esto nos va a aligerar el problema. Acá vamos a hacer una aplicación de Morgan. Factorizo el signo negación y sería P o Q. Y ya está resuelto. En la número 6 nos está diciendo simplifique, que ahora acabamos. ¿Cómo vamos a simplificar? Quiero que veas esta distributiva. P y Q, acá está. ¿Ve? O, P y no Q, acá está. Pero lo que está de azul, que yo te explico, es la distributiva, pero ya desarrollada. Lo que he hecho es poner la forma comprimida. Ahora, este Q o no Q, el O, solo es falso si los dos son falsos. Nunca va a poder ser falso los dos.
Entonces, esto es verdadero o tautología. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Mire usted. P y tautología o negación P o Q. Entonces, P y verdadero. Propiedad, usted sabe que sale P. ¿De acuerdo? Sale P. Entonces vamos a escribirlo de nuevo en su forma original. ¿Ve? Negación de P, el O se convierte en I, negación de Q. Ya está. Y esta es una ley de absorción. Ley de absorción. ¿Ve? Vamos a poner para que recuerdes, absorción. Absorción. ¿Qué vemos en absorción? Que hay O y hay I. Entonces manda afuera, sería O. Pero acá tienes P y acá es la contradicción, la negación, no P. Entonces manda el de afuera. P o ¿quién? No Q. Profesor, no hay ni una parecida. ¿Te parece que no hay? Si quieres lo puedes escribir así, ¿ve? No Q o P, porque el operador disyunción es conmutativo. Y esto es conocido a Q, entonces P. Y esa sí está como clave. Q, entonces P. La clave sería la A. Enseguida vamos a hacer dos problemitas donde te redactan el problema, te lo redactan. Lo que tiene que hacerse es sacar los operadores y decir, de preferencia, la afirmación, porque ahí dice, no veo televisión. Yo estoy poniendo proposición P, veo televisión. Por ahí dice, ni estudio, proposición Q, estudio. Y R, no hay luz, yo estoy poniendo hay luz. Es bastante más fácil desarrollar cuando no estás poniendo la negación. Entonces vamos a denotar cuando dice, hoy no veo televisión ni estudio. ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué significa condicional? Una condicional. Y recuerda lo que estudiamos. Después del por qué viene el antecedente. Entonces el antecedente sería no hay luz. No hay luz. Sería negación de R, entonces. Y lo anterior viene a ser el consecuente. Hoy no veo televisión ni estudio porque no hay luz. Entonces, si no hay luz, entonces no veo televisión, no P, y no estudio, no Q. Ya está. No olvidar que cuando hay las palabras ya que, puesto que, es condicional. Y cuando hay condicional, después de la palabra por qué, no hay luz, entonces ese por qué me va a indicar. A partir de ahí es el antecedente. No hay luz, no R. Entonces no veo televisión, no P, ni estudio, no Q. Si lo quieres leer de la otra forma sería, si hoy no hay luz, entonces no estudio, no veo televisión ni estudio. Ya está. Me dice, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Vamos a poner unos equivalentes de estos, ¿no? Vamos a poner negación, negación, R, o no P y no Q. R, O. Por Morgan puedo factorizar esto así. Ya está. Ya está. Ahora, me dice, ¿cuál es equivalente? Vamos a poner número 1. Pero vamos de frente ya a la respuesta, ¿no? A la expresión. Hay luz dado que hoy no veo televisión o estudio. De 9. Dado que, condicional. Pero después de eso viene el antecedente. Dice, dado que hoy veo televisión es P. O estudio,
o estudio, o Q. Ya está. Eso sería el antecedente. Dado que ahora es condicional, hay luz, R. ¿Cómo se leería? Si hoy estudio o veo televisión, entonces hay luz. ¿Y dónde está eso? Aparentemente no hay, pero si quieres, transfórmalo. La negación, P o Q, o R, es lo que está acá arriba. Entonces, ¿qué vemos? Que es equivalente. La primera es equivalente a la proposición dada. Vamos a ver la segunda. La segunda nos dice, hay luz y no es cierto que hoy vea televisión o estudie. Hay luz, R. Y no es cierto que hoy vea televisión, no P. O estudio, Q. Y eso sí no se parece en nada. ¿De acuerdo? Eso sí no se parece en nada. Entonces, esto, si te das cuenta, no es equivalente. Veamos el tercer problemita, la tercera premisa. Tercera. ¿Hay luz o no es cierto que? Hay luz. R. O. Miren ustedes, o no es cierto que, coma. O no es cierto que, coma, niegas, como dice coma, niegas todo lo que viene. No es cierto que hoy vea televisión, P. O estudie, Q. ¿Y eso se parece o no? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la otra proposición equivalente? 1 y 3. Acá tenemos 1 y 3. Y nuestra alternativa como respuesta sería la clave D. Vamos a hacer otro ejemplito de estos como quien reforzamos. Nos dice, no es cierto que José sea una persona tranquila y contador. Entonces, José es profesor o no es una persona tranquila. Además, José es profesor. Vamos a ver. La proposición P, José es una persona tranquila. La proposición Q, José es un contador. Y la proposición R, José es profesor. Vamos a ver. No es cierto que, coma. Entonces, negamos. No es cierto que José sea una persona tranquila, P, y contador, Q. Ahí está, ¿ve? Coma, entonces, José es profesor o no es una persona tranquila, ¿ve? Ya está. Punto y coma, separamos todo. Además, la palabra además es y. José es profesor, R. Ya está. A ver, estamos ahí, mira, ve. No es cierto que, como hay una coma, niega todo lo que viene. José sea persona tranquila y contador. Entonces, José es profesor o no es una persona tranquila. Punto y coma, hasta ahí acaba. Además, y José es profesor, R. Entonces nos dice que simplifiquemos esto. Bien. Mire este condicional. El condicional lo que hace es negar el antecedente. Pero el antecedente es negación ya. Entonces, la negación de la negación queda P y Q. O, acá me queda O, R, que lo voy a cambiar para que lo vean. O, puedo cambiarlo, no P o R. Sencillamente, como ya acá es O y O, no hay necesidad de poner paréntesis ya. Y R. Y ya está resuelto, porque va a ver usted esto. Todo lo que voy a señalar de color verde va a ser para ti una proposición. Ponle la letra que tú desees. La letra que desees, mira. Entonces, si es una proposición,
Para que lo entiendas mejor, vamos a poner que esto sea K, O, R, y afuera es I, R. Y entonces vemos que esto se llama absorción. Absorción. ¿Y qué es lo que va a hacer? Mira, afuera R, adentro R. I, O, R. Entonces, ¿cuál es la simplificación de esto? Todo esto equivale a decir R, que significa José es profesor. Y la clave respuesta sería la E. Ahí está la alternativa, la E. Listo, jóvenes. Bien, el ejercicio número 9 dice, simplifique la proposición compuesta. Ya está. Bien, vamos a simplificar esto. Vamos a poner acá T. Entonces, hay unas llaves. Y lo primero que vamos a hacer es negar el antecedente, que sería, niego esto o no Q. Ya está. No te olvides que esto viene con unas llaves, un corchete. Acá viene I. Pero esto que está acá lo puedo negar también, mira, negación de P o Q. Ya está. Acá, ¿cómo vendría? Corchete, negación de P, I. Esta condicional sería negación de Q o P. Cierras corchetes y cierras llaves. Acá tendríamos T, entonces. Negación sería P. El O sería I, negación de Q. Todo esto me dice O, no Q. Acá no es negación, solo es Q nada más. P entonces Q viene a ser negación de P o Q. Acá es Q nada más. Ya está. Y acá me dice I. Cerramos el corchete. I. Negación de P, mire usted, esto es una absorción. Negación de P, I, O. Entonces mande el de afuera. Sería negación de P, I, no Q. Ya está. Ahora, acá también es una absorción. Vea usted. Es una absorción. Va a quedar de esta forma. T, entonces, llaves. Q, O. Acá cambia, pues manda afuera. Q, O, P. Ya está. Y, miren esto. Voy a factorizar la negación. Va a quedar P o Q. Y si se dan cuenta, esto es bien simple, ¿ve? Todo esto, ¿qué va a salir? Veamos. Esto es lo mismo, ¿ve? Solo que está con negación. Solo es verdadero si los dos son verdaderos. Pero como acá es contradictorio, no puede ser verdadero, entonces va a ser falso. Y va a quedar así. T entonces falso. Y hemos visto esto como propiedad y lo podemos recalcar, ¿ve? Negación de T o falso. Y entonces una proposición o falso va a ser la proposición no T. Y esa clave que le corresponde es la C. Acá el problemita 10 nos habla de un nuevo operador y ese nuevo operador es P asterisco Q. Y este P asterisco Q dice equivalente a negación de P o negación de Q. Sí, solo sí, P y Q. Ya está. Lo que vamos a hacer acá es
P asterisco Q, factorizo la negación y queda P y Q. Sí, solo sí, P y Q. Bien, bien. Y acá ya está simple. Ya está simple. Veamos, veamos. El sí, solo es verdadero si las dos proposiciones son iguales. Pero vemos acá que es P y Q, y acá también es P y Q, pero con signo cambiado, o sea, negativo. Entonces van a ser diferentes, y si es diferente, va a ser falso. Eso nos permite ver que el nuevo operador P asterisco Q es una contradicción, o sea, siempre va a ser falso. A raíz de eso me pregunta, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Una, acá sería, vamos a escribir y de ahí le damos su valor. Y acá es O, P o no P. Veamos esto. Ya sabemos por la forma que P asterisco Q es falso. Falso O. P O, no P. El O solo es falso si los dos son falsos. Como son diferentes, va a ser verdadero o tautología. Tautología o falso, esto es verdadero o tautología. El O solo es falso si los dos son falsos. Entonces sería tautología, para no confundirlo, si no le pones verdadero. Pues. La número 2. La número 2 viene siendo, otra vez, P asterisco Q. Todo esto I. P y no P. Y entonces viene siendo P asterisco Q conocido falso. Aún, cuando esto es fácil calcular, no me interesa ya porque esto es falso. Falso I ya es falso. Porque el I solo es verdadero si los dos son verdaderos. Entonces tenemos verdadero, falso. La tercera proposición que nos pide sería P asterisco Q, entonces R. ¿Qué significa esto? Sencillamente, P asterisco Q es falso. No me interesa el valor de R, porque repetimos ya n veces. El condicional solo es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Si acá es falso, ya será verdadero. Bueno, y la número 4, vamos a usar esto acá, la 4, para no... P o no P. Esto viene, entonces, P asterisco P. Ya está. El O solo es falso si los dos son falsos. Entonces, si acá son diferentes, va a ser verdadero. Entonces, el operador asterisco es falso siempre. Esto será equivalente. Verdadero, entonces, falso. Falso. ¿Cuál sería la respuesta? Verdadero. La respuesta viene siendo verdadero. La segunda es falso. La tercera, verdadero. Y la cuarta, falso. La alternativa respuesta sería verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso. Esto sería la E. Esta es la clave. Ahí está. Problema 11. Problema 11. Me dan dos nuevas proposiciones. Esas dos nuevas proposiciones es el cuadradito P cuadradito Q. Y esto me dice que es negación de P
entonces Q, que si mejor lo escribimos con su equivalente. Como ese lo negamos, negación, negación, sería P o Q. Ya está el equivalente del cuadradito, P o Q. Entonces, el otro operador es P puntito Q. Esto sería no Q. Ya está. Entonces, el P puntito Q es la negación de la segunda componente. Vamos a simplificar, dice. ¿Qué vamos a simplificar? Está en la separata. P cuadradito Q. Todo esto, entonces, Q punto P. Acá tenemos ahora una llave, y decimos I, llave, P punto, Q cuadradito P, perdón, Q cuadradito Q. Ya está. Y cerramos llave. Listo. Vamos a abreviar un poco acá porque el problema lo permite, mira. El entonces es negar el antecedente. Pero hemos visto que P cuadradito Q le ponemos su equivalente, P o Q. El entonces es O, acá ahora. ¿Qué es lo que hace el puntito? El puntito dice, niegas la segunda componente o la segunda proposición. Acá negamos la segunda, que sería no P. Y vamos a cerrar con llave acá, con llave I. El puntito me dice que niegue la segunda componente. Niego la segunda componente, que es esta, ¿ve? Que viene a ser, ¿qué cosa? Cuadradito Q o Q es Q nada más. ¿Estamos? Ya está, ¿ve? Q cuadradito Q sería Q o Q es Q. Veamos acá. Negamos. Negación de P y negación de Q. O negación de P. Llaves. Y decimos I, no Q. Como te dije al explicarte la propiedad de absorción, cada rato se aplica esto, mira. Es muy útil. Absorción. ¿Quién va a ser? Negación de P. Y negación de Q. Negación de P y negación de Q. Profesor, ¿no hay clave? ¿Cómo que no hay? Le damos forma, ¿ve? Por Morgan. Sería P o Q. Y esto vendría a ser la clave o alternativa de. Todo tiene su final, el ejercicio 12. Dice, si se cumple, vamos a ver qué se cumple. Negación de P y Q. Esto se cumple, dice. Entonces, P o R. Ya está. Entonces, P o R. Esto es equivalente S o T. S o T. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Ahí nos dice negación de S y negación de T. Ya está. Vamos a hacerlo primero. ¿Ve? Esta negación me dice que el antecedente se niega. Negamos el antecedente. No P y Q. O sería P o R. No hay necesidad de poner el paréntesis porque acá es o. Entonces, esto equivale a decir S o T, sí, solo sí. Factorizo la negación por Morgan y queda S o T.
¿Qué hacemos acá? Negación, negación, P. El I se convierte en O. Negación de Q. O, P, O, R. Si nos damos cuenta de esto, el sí, solo es verdadero si las dos proposiciones son verdaderas o si las dos proposiciones son falsas. Pero acá nos damos cuenta que esto va a ser diferente. Y entonces será falso. Para que esto sea falso aún podemos abreviar un poquito acá, mira, el P, todos son disyunción, O. Como hay dos veces P, pongo uno solo. P o negación de Q o R. ¿De acuerdo? Y dice que esto es falso. La única forma que estas dos disyunciones determinen que es falso es que todas las proposiciones sean falsas. O sea, esto tiene que ser falso, falso, y esto es falso. Por lo tanto, decimos, P es falso, P es falso, P es falso, luego viene Q, tiene que ser verdadero, porque acá la negación es falsa. Y R también es falso. Y nos dicen simplificar. Lo que vamos a simplificar sería P y R. Entonces, S o T. Cerramos corchete. Y Q y T. A ver, vamos a ver cómo nos va esto. A ver, reemplacemos los valores que tenemos. Si P es falso, entonces ya esto va a ser falso, ¿o no? Esto es falso ya. Si P es falso. ¿Por qué, profesor? Solo es verdadero si los dos son verdaderos. Falso, entonces, S o T. Y Q. ¿Pero Q qué cosa es? Verdadero. No sabemos. Esto es verdadero. Tautología. Y T que no conocemos. ¿De acuerdo? Y T que no conocemos. Sigamos en esto, sigamos en esto. A ver, veamos. Si esto es falso, entonces el condicional, ¿qué cosa es? Verdadero. El condicional solo es falso en un caso, el antecedente verdadero. Como no lo es, este es verdadero. Y verdadero. Y T. Usted sabe, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y T, eso sería T. Al final, ¿a qué equivale esto? Verdadero y T. Porque si T es verdadero, será verdadero. Si T es falso, será falso el valor de T. La alternativa respuesta sería D. Y esa es toda la clase de la primera unidad.